Bienvenidos de nuevo a mi canal, Conectando con la Naturaleza. El tema a tratar hoy es sobre Villipan, significa, en español, gran olla. Lejos de las rutas turísticas tradicionales, en el norte de Surinam, se esconde uno de los santuarios de aves más impresionantes del planeta. Esto es Villipan, un ecosistema único, donde la tierra y el océano se fusionan, obligándote a vivir, comer y dormir literalmente sobre el agua. Quédate, porque hoy descubrimos los secretos de este rincón olvidado del escudo guayanés. Villipan se ubica en el extremo noroeste de Surinam, en el distrito de Nikeri, justo en la frontera con Guyana. Es un vasto humedal costero, que colinda directamente con el océano Atlántico al norte, y se encuentra a pocos kilómetros al este de la ciudad fronteriza de New Nikeri. Para llegar a Villipan desde Paramaribo, se debe realizar un viaje combinado, que consta de dos tramos obligatorios. Un trayecto por carretera hacia el oeste hasta el distrito de Nikeri de unos 4 horas, 235 kilómetros. Una vez que llegas al distrito de Nikeri, el transporte terrestre termina en un muelle. El punto exacto depende de la empresa. Siendo común la zona del río Nikeri, subirás a una lancha tradicional motorizada de madera hasta el cruce de la rampa, al otro lado del río. Un aspecto único de esta ruta es que las embarcaciones deben cruzar una rampa de transferencia. Los pasajeros bajan brevemente del bote, mientras este se remolca por tierra, para pasar del río al canal Jamaer. Viajarás unos 45 minutos a lo largo de los 8 kilómetros del canal Jamaer, rodeado de vegetación, cocodrilos, caimanes y aves silvestres, hasta adentrarte por fin en las lagunas abiertas de la reserva, donde se encuentran los hospedajes. Akira Overwater Resort es actualmente uno de los alojamientos más destacados, modernos y lujosos dentro de la Reserva Natural de Villipan en Surinam. A diferencia de los hospedajes rústicos tradicionales de la zona, este resort destaca por ofrecer un concepto de ecoturismo en medio de los humedales. Está diseñada en forma de un pez sumamente común en las aguas de la reserva. La silueta de una tilapia. Tiene cabañas de lujo sobre el agua, cuenta con 16 a 17 habitaciones flotantes independientes equipados con baño privado, camas cómodas e incluso aire acondicionado alimentado por energía solar sostenible. Cada habitación dispone de su propia terraza o balcón privado, ideal para contemplar los espectaculares amaneceres y atardeceres sobre el lago. El complejo incluye un vestíbulo principal y un restaurante, con una amplia terraza techada que sirva comida local. En la Reserva Natural de Villipan, una inmensa zona de humedales, manglares y lagunas costeras en el noroeste de Surinam, se practican principalmente actividades orientadas al ecoturismo y la observación de la fauna salvaje. Safari y paseos en bote es la actividad principal para adentrarse en la reserva a través de sus canales y manglares. Los recorridos en embarcaciones tradicionales permiten explorar las extensas aguas y lagunas poco profundas que caracterizan este ecosistema único. Villipan es un paraíso de renombre internacional para los observadores de aves, sirviendo de hogar y zona de alimentación para más de 120 especies. Al caer la noche, los guías organizan excursiones en lancha con linternas para detectar el reflejo de los ojos de los caimanes y encontrar serpientes entre las ramas de los manglares a lo largo de las orillas. Muchos de los alojamientos ofrecen kayaks para que los visitantes paseen de forma autónoma y silenciosa por los alrededores de las cabañas. Baños de barro terapéuticos. Los operadores turísticos invitan a los viajeros a experimentar los baños con el lodo rico en minerales del fondo del humedal. Una actividad divertida, a la que se le atribuyen propiedades beneficiosas para la piel. Pesca deportiva y artesanal. Debido a la enorme abundancia de peces que sustentan a las poblaciones de aves, la pesca es otra de las eventos recreativas permitidas bajo un modelo de gestión ecológica. Vamos a ver algunas imágenes y videos de Villipan, mientras que escuchamos una nueva canción original sobre Surinam. the mud, I hear the talk.
bamboo. Parrots flash green when the morning breaks through. Riverbend shine by the roots of the trees. Monkeys swing high in the wet canopy. Golden tegu on the trail in front of me. Jaguar hush in the tall marsh reeds. Every leaf moves with a story to tell. Suriname sings where the wild hearts dwell. Listen baby, hear the land reply. One drum, one beat under open sky. Creole, Javanese, Hindustani. All of us dancing in one big tree. Biggie Tori, forest and fire, we carry the glory. Biggie Tori, one small and one big story. Biggie Tori, hear that call, let your body move for me. Biggie Tori, Suriname, you singing in me. En la Reserva Natural Surinamesa de Villipan, hay más de 120 a 175 especies de aves diferentes registradas. La zona se compone de extensas lagunas, manglares y marismas, lo que la convierte en un hábitat ideal tanto para aves residentes como migratorias. Las aves más emblemáticas y comunes de Villipan se pueden dividir en varios grupos. Aves rapaces y pescadores. Especies únicas y endémicas. Impresionantes caminantes por marismas y aves de pantano. El ibis escarlata habita en los manglares del norte de Surinam. Esta especie vive en grandes grupos y vuela en formación entre su zona de descanso y su zona de alimentación. Utiliza su gran pico redondeado para buscar camarones en el lodo. La vibrante coloración del flamenco proviene de los pigmentos carotenoides presentes en su dieta, derivados principalmente de algas y camarones. Su hermoso color rojo anaranjado le debe a la enorme cantidad de camarones que come. Existen 6 especies de flamencos, siendo el flamenco americano la más común en Surinam. El correlimo semipalmeado es una pequeña ave playera, famosa por ser una de las especies más abundantes en sus rutas migratorias. Son extremadamente pequeños, unos 15 centímetros. Crían en la tundra ártica de Norteamérica y viajan enormes distancias para pasar el invierno en Centroamérica y Sudamérica. En Costa Rica, es posible observar a esta especie en puntarenas en los manglares, en zonas como Chomes y Punta Morales. Aunque la zona es conocida principalmente por sus aves, también hay mamíferos en los manglares y pantanos adyacentes. Aquí podemos ver 3 ejemplares: el jaguar, el venado de cola blanca y el macaco de lomo negro. Las lagunas y los arroyos sirven de criadero para numerosos peces. Aquí vemos algunos ejemplares, de los cuales la tilapia es la más común. Aquí viven muchos reptiles diferentes. Ellos forman una parte crucial de este singular ecosistema de agua salobre. Caimanes de anteojos son los reptiles más llamativos de la zona. Durante el día, descansan camuflados entre los manglares. Al anochecer, sus ojos brillan con un rojo intenso bajo la luz de una linterna, lo que facilita su avistamiento. Diversas especies de serpientes habitan los pantanos y manglares. Aquí podemos observar, entre otras, la serpiente de árbol,
la impresionante boa de cabeza de perro y la anaconda. Las grandes iguanas verdes suelen tomar el sol en las gruesas ramas de los manglares negros y rojos que crecen a lo largo de los arroyos. Cuando se sienten en peligro, se lanzan verticalmente al agua. Las especies de reptiles más pequeños, incluidos varios geckos y lagartos chorlitos, se mueven continuamente entre la vegetación seca y alrededor de las casetas de madera junto al agua. En este segmento, vamos a hablar sobre la flora de Villipan. A lo largo de la costa se encuentran marismas y extensos manglares de mangle negro de varios kilómetros de ancho. A lo largo de las riberas del río y del arroyo, crecen manglares rojos y blancos como podemos ver en la imagen. Detrás de estos manglares se ubican estanques y lagunas de agua salada y salobre con hierba de marismas y ninfea de hojas punteadas. También hay pantanos de agua salada poco profundos, con vegetación de consistencia suave, que no produce madera, como la verdolaga de playa y zacate de playa. Pantanos de pastos cortos y de agua salobre y dulce. Algunos ejemplos de izquierda a derecha: arroz silvestre, junco de espiga, junco negro y totora. Bosques de pantano de agua salobre a dulce dominados por ceiba de pantano. El río Nikeri es una de las vías fluviales más importantes del noroeste de Surinam. Mide alrededor de 10.000 kilómetros y nace en las montañas interior del país y descarga sus aguas en el océano. En los mapas podemos ver Guyana en el oeste, y en el norte el océano Atlántico. Niue y Nikeri tienen unos 12.000 habitantes, de los cuales la mitad son inostanis. De este lugar partan las lanchitas a Villipan. El viaje puede durar unos 25 minutos, hasta la entrada del canal que conecta el río con el lago de Villipan. La zona que rodea la ciudad está formada por vastos pólderes que se utilizan principalmente para el cultivo de arroz a gran escala, como puede ver en las imágenes. Para visitar la Reserva Natural de Villipan en Surinam, los principales operadores turísticos recomendados organizan excursiones saliendo desde Paramaribo. La mayoría de los operadores ofrece paquetes completos de 2 o 3 días que incluyen transporte, lanchas, guías, comidas y alojamiento. Les dejo algunas opciones. Los precios de los paquetes oscilan entre los $130 y los $400 por persona. Las opciones de hospedaje en la reserva consisten en alojamiento ecológicos construidos sobre pilotes en medio del agua. La estadía en estos lugares no se reserva como un hotel convencional, sino a través de paquetes turísticos, todo incluido de 2 o 3 días. Viajar a Villipan cambia por completo tu perspectiva de Sudamérica. Desde el impacto visual de ver el cielo teñirse de rojo por los ibis escarlata, hasta la paz absoluta de pasar la noche flotando sobre el agua. Surinam sigue siendo un gran secreto para el turismo mundial. Y lugares como este demuestran por qué vale la pena salir de las rutas tradicionales. Apoya este video con un buen me gusta para que el algoritmo se lo muestre a más viajeros. Y activa la campanita para que no te pierdas el próximo documental. Gracias por acompañarme hoy. Y recuerda, el mundo es demasiado grande como para quedarse en un solo lugar. Hasta el próximo video.